nos conocimos con ella personalmente, si no me equivoco, en las puertas del Club de Nuestros Amores, o por lo menos de los míos, que es independiente, en alguna ocasión de cuando estaba sobre la discusión que era sobre los barra bravas. No sé si recuerdan aquella vez que Cristina habló de los héroes del paravalanchas, estas locuras que solamente en la Argentina pueden suceder porque se sabe que a los muchachos se les permite todo. Y desde entonces hemos tenido una larga relación. Nos hemos peleado bastante también porque los dos somos personas con nuestro caractercito, pero siempre nos hemos respetado por la pertenencia a una idea básica, que es defender el orden republicano, la ley y la Constitución. Me parece que estos son los ejes por los que va el trabajo de Florencia, en el sentido de la ley y del orden republicanos. Me parece que es un punto central de la decadencia argentina. Carlos Nino habló del país anómico, es decir, del país que no respetaba reglas. Y me parece que esto está hoy absolutamente vigente. Yo espero que finalmente nos demos cuenta los argentinos, por lo menos una parte de ese 48% que votó a Alberto para tener de vuelta el asado y la heladera llena y que pensó que la ley y la Constitución son cosas para los abogados, que no le afectan. Supongo que ahora que se robaron las vacunas y que tampoco recuperaron la heladera llena, ni el asado, ni nada, porque está todo peor que antes, quizás puedan reflexionar sobre el valor que tienen el orden, la Constitución y el Estado de Derecho y el respeto de la ley. Me parece que va por acá lo de Florencia, empezando por el más elemental de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, cuya violación es cada vez más notoria en la Argentina, sobre todo por los famosos más vulnerables, que son los que sufren sistemáticamente los ataques de la delincuencia. Me parece, en ese sentido, yo le voy a abrir la palabra para que haga una exposición inicial, por ahí meto alguna pregunta. Me parece que el trabajo que ha hecho Florencia al lado de Patricia Bullrich en el ministerio es importante, y también su actual cercanía. Así que también espero que en su introducción junte estos tres elementos: el pasado, el presente y el futuro también, ¿no? Que nos hable de cómo ve el país y dónde se ve ella en el futuro. Adelante, Florencia. Gracias, Fernando. A mí me parece que, primero esto que vos decías, ¿no? Que cuando uno puede explicarle a la gente cómo vive y qué es por lo que lucha, me parece que hasta se pueden tener diferencias, como lo que vos decías, pero siempre hay una base que es que se mantiene, que medio que también durante los últimos 40 años, pero vamos a profundizar en el kirchnerismo de los últimos 20, también se encargó de mantener disperso a quienes, aún con diferencias hasta ideológicas, ¿no? Teníamos como una línea de decir, mira, yo puedo caminar por la calle y contarle a la gente cómo vivo. Esta idea de que Cristina está incendiando Argentina a lo Nerón solamente porque no puede presentar una prueba que destruya una acusación fiscal, ¿no? En esa locura de desvirtuación. Bueno, las diferencias de quienes no estamos de ese lado, me parece que siempre pueden ser saldables. Eso es lo que me parece que nos dimos cuenta y estamos de alguna manera aún respetando las diversidades, entendiendo de qué lado estamos. A ver, a mí me pasó algo, no quiero ser autorreferencial, pero sí me parece que es interesante ponerlo sobre la mesa. Yo me recibí de abogada en la Facultad de Derecho de la UBA, en donde el Departamento de Derecho Penal y Criminología está tomado por el zafaronismo. No hay manera que no salga formateada en esa idea de aplicación del derecho penal. Me costó muchos años, aún habiendo pasado por casi 7 o 8 años en fiscalías, primero con Campagnoli de Meritoria y después en una fiscalía de juicio,
o sea, con informaciones de la acusación pública. Aún ahí yo seguía teniendo como los preconceptos porque no había diversidad de la cátedra. Lo único que me llevé de una diversidad fue cuando me salí del Departamento de Derecho Penal para hacer unas materias de Derecho Humano, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con Luis María García, que es un camarista que hoy se jubiló, que es maravilloso, y que pudimos tener una perspectiva un poco más amplia y objetiva de la defensa de los derechos humanos sin atravesarle la ideología. O sea que hoy, yo me recibí hace casi 20 años, no, bueno, sí, casi 18, en 2002, 2003 me dio el título, bueno, por ahí, o sea, no sé ni cuántos años pasaron, pero digo, hasta el día de hoy se sigue egresando de la Facultad de Derecho con ese concepto. Es Lócar, que es el camarista de la Casación, con sus vínculos con la CIDE, que libera violadores, es adjunto de Zaffaroni, escribió un tratado con Zaffaroni, que para quienes hacemos teoría del delito, bueno, en lo personal yo no creo en la tipicidad conglobante, que es un elemento muy puntual que intenta imponer Zaffaroni, pero aparte me costó mucho encontrar en doctrina argentina de derecho penal, un derecho penal objetivo, creo que de aplicación por fuera de la ideología y de la justificación del delito. Creo que Sanzinetti es el que más se acerca, pero es un subjetivista, una persona que le da mucho desarrollo a la decisión de ejercer un acto ilícito, ¿no? Entonces, no me siento tan cómoda con él, pero es el único que yo puedo observar que no está atravesado por una ideología de tendencia abolicionista. Lo que hace Zaffaroni, básicamente, es traspolar la criminología entendida como industria de control del delito, el análisis de cómo el capitalismo se enriquece cuando hay delito, que eso es una realidad, pero que lo analiza Neil Christie, que es un criminólogo noruego, en donde en ese país cierran cárceles por falta de chorros. Entonces hace una traspolación directa a Argentina, suponiendo que nosotros podemos aplicar esa ideología no solamente al análisis académico, que no estaría mal si Zaffaroni lo hace. La verdad que Zaffaroni tiene libros muy buenos cuando habla de criminología en el sentido del análisis de cómo una persona se convierte en criminal. Ahora, vos no podés trasladar la doctrina o la academia a un juzgado penal de Quilmes. Me explico, donde tenés una banda de pibes chorros, financiados y protegidos por los Grabois de la vida, dentro de una villa, sometiendo no solamente a los vecinos de la villa, que son mayoría, que tan pobres como esos pibes chorros no delinquen, sino a los vecinos que salen a trabajar a las 5 de la mañana y las roban en el colectivo, o a los Jorge Río de la vida, el jubilado que tuvo que pasar una detención porque un fiscal no entendió que él se defendió en su casa, como lo dice el Código de la Legítima Defensa. Entonces, durante casi 20 años, excepto Jacobs, que es un académico alemán, que fija el objetivo del fin del derecho penal, que es que la verdad que la delincuencia no se reproduzca, básicamente. En Argentina no encontramos que no sea zaffaroniano el análisis. Entonces, es muy difícil de construir eso cuando, insisto, el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA está tomado por los Zaffaronis de la vida. Y aparte desvirtúan tanto la idea de la ley y el orden y la aplicación de la ley por sobre todas las cosas, que nosotros en Argentina ya el Código Penal ofrece un juego de mínimos y máximos en la pena. Pongo un ejemplo gráfico para que entiendan todos y ya termino la parte técnica, pero me parece que era una buena introducción para explicar en dónde estamos. Tenemos un juego, por ejemplo, el homicidio tiene una pena mínima de 8 años y una máxima de 25. Es decir, que el legislador cuando generó el Código Penal y los académicos que entendieron constitucionalmente cuál iba a ser el fin de la pena para los argentinos, quedó plasmado que es preventivo especial y preventivo general, no es retributivo como en los Estados Unidos o en España que te pueden meter 5.000 años de cárcel. En general, se trata de conseguir que las personas condenadas luego entiendan que eso está mal y con herramientas estatales que están presupuestadas y que nunca se cumplen no vuelvan a delinquir. Ahora, el kirchnerismo, con la doctrina zaffaroniana del abolicionismo y de la justificación del delito por origen social, gran falacia, porque si la condición para delinquir es la pobreza, tendríamos que estar en guerra civil. Tenemos casi 50% de pobres, por lo tanto, una falacia. Y aparte tampoco explicaría el delito de cuello blanco. Porque una persona que tuvo acceso a la educación, que tuvo acceso a la alimentación, que tuvo acceso a la universidad, como un contador va a terminar siendo el lavador de guita de un narco. Nos explicaría esos delitos. Entonces, estoy acá, justo se me corrió, pero ya estoy. Entonces, ellos instalaron fuertemente esta idea
y del otro lado quedamos medio descolocados y no supimos contrarrestar argumentativamente. A mí me llevó mucho tiempo construir un discurso que yo pueda discutirles a ellos sin que me corran con que estoy matando guachos. Básicamente es eso, o el gatillo fácil cuando es cualquier cosa, si es menor aunque mate. Entonces, lo encontré por el lado del Código Penal, por eso hacía esta introducción. El Código Penal tiene mínimos y máximos, es decir, que ya en el análisis del delito, el tribunal que está juzgando a la persona que delinquió va a analizar los atenuantes o agravantes de esa persona que están juzgando y se van a inclinar o más por el mínimo o más por el máximo. O sea que antes de llegar a la condena ya se hace un análisis y quizás la circunstancia de marginalidad extrema, de falta de autoridad en la familia, de falta de formación educativa, de acceso temprano a las armas y quizás problemas con drogas sean en delincuencia juvenil, más que nada, atenuantes que permitan a los jueces entender que hay una ausencia de cuestiones básicas del Estado que de alguna manera no promovió, pero facilitó que el chico, en vez de ir a la escuela, termine delinquiendo, sin justificarle el delito. Ahora, ellos nos ofrecen otra cosa, anulan ese análisis, se apropian del 1% que delinque de la villa. A ver, vamos a poner un ejemplo. En una villa viven 20.000 personas. Grabois, el movimiento Evita, la Garganta Poderosa, como quieras que la llamen, no tienen un trabajo territorial de toda la villa. Ellos van a buscar a la banda que tiene las armas. En general son pibes chorros. Le pagan los abogados a los pibes chorros y construyen el relato de que cada vez que, o en el caso de la prefectura que está dentro de la 21-24, o de alguna policía provincial que tiene que ingresar a la villa a detenerlos porque están robando, construyen la violencia institucional. Anulan la idea de que ese chico delinquió para convertirlo en una víctima de gatillo fácil o de violencia institucional. El silencio del resto de la villa se debe al terror que esa familia de esos pibes chorros se instalan en el barrio, que son la minoría, pero están armados. Pongo un ejemplo. En un barrio de la ciudad de Buenos Aires y en otro de La Matanza, dos situaciones parecidas. Un chico que estudia y trabaja y se rebusca el mango y le cuesta un montón y la mamá hace un esfuerzo bárbaro para que el chico llegue al colegio. Y una banda de pibes chorros de la misma edad que ese chico, que viven en la misma manzana del barrio, lo roban o lo obligan a pagarle semanalmente un peaje, si no, matan a su familia. Cuando nos enteramos de estos casos, yo, asesora de la ministra Bullrich, en gestión, acompañamos a ese chico víctima a hacer la denuncia. En el caso de la ciudad de Buenos Aires fue lo más elocuente, porque fuimos al programa Atajo, que es una forma que tuvo la justicia de descentralizar a los lugares más postergados la posibilidad de que los chicos tengan acceso a la justicia. Me recibió el fiscal, a mí no, a la familia, con una persona del equipo. ¿Cuál fue la carátula que puso? En lugar de ser extorsión, que era una extorsión, que le estaban haciendo una banda de delincuentes a un chico que trabaja, que si no le daba plata semanalmente le iba a pasar algo malo, que tiene un mínimo de 5 años, por lo tanto los pibes chorros terminan presos, le pusieron amenazas recíprocas y dijeron que era una pelea de bandas. Eso es el kirchnerismo. Invisibiliza al chico que tan pobre como la banda de pibes chorros no roba, que son la mayoría. Entonces, si nosotros no entramos ahí, le discutimos eso, desde afuera queda lo que dijo Grabois, se lo te digo en una entrevista, que es una mentira, es decir, nosotros estamos en las villas y porque nosotros estamos, el narco tiene un límite. Mentira. Ellos están donde el narco los deja estar, ellos protegen y financian con abogados a los pibes chorros y tienen sometida al resto de la villa porque manejan los planes que muchas familias cobran. Entonces el kirchnerismo utiliza el derecho penal como ariete para, en el caso de Cristina propiamente, de decir que la persiguen en lugar de discutir pruebas, y en el caso de la violencia que pasa en los barrios más vulnerables, donde primero pega la inseguridad, es silenciar a la mayoría y legalizar o proteger a la minoría delincuente. Y en esto agrego lo que vos decías al inicio. Cuando vos contás que Cristina decía a los muchachos del Paravalancha, yo todavía era jefa de seguridad independiente y estaba Cantero en la primera fila. O sea,
Los sentaron ahí para decirle en la cara, los muchachos son nuestros. Y nosotros estamos dando una pelea con un palo de tranquera en absoluta soledad. Eso es el kirchnerismo. El kirchnerismo utiliza a las bandas armadas, a los delincuentes y a las pequeñas mafiosidades de todos los territorios postergados para hacer el control del territorio y proveer seguridad si lo requieren. Cristina en cancha de Racing haciendo el mega acto con Ferraresi, la seguridad de la cancha fue de la Guardia Imperial, velorio de Maradona, la seguridad del féretro de Diego fue de la 12. O sea, esa forma que tiene, no sé, en La Matanza intentaron tomar terrenos de la reserva en Ciudad Evita para lotearlos y venderlos con protección del intendente, y la patota que promovía o cuidaba a los usurpadores era de la Barra de la Ferrer. Entonces, digo, no es loco lo que dijo Cristina, porque es el dispositivo que el kirchnerismo instaló hace muchísimos años de legalizar la ilegalidad y organizarla para sacar rédito. Por eso Zaffaroni es un eslabón fundamental, porque él le da el insumo al juez que tiene que liberar a ese Barra cuando cae preso por algo. Entonces, la idea de dinamitar el derecho penal, de creer que si tenés desigualdad no podés aplicar el Código Penal, o sea, derogarlo de facto. De hecho, ¿no? Decir, mientras que haya pobreza, el Código Penal queda derogado porque todo pobre es víctima del sistema antes de ser delincuente. Y la verdad que primero es un prejuicio de clase de quienes se dicen nacionales, populares y progresistas, porque está vinculando a un pobre con la delincuencia cuando, a ver, en la Argentina hay, ¿cuántos? 10 millones de pobres, Fernando, más o menos, poco más, poco menos, hay 100.000 presos. Te entiendo que los que terminan presos son pobres porque los que no tienen plata están libres como vudú, digamos. Los ricos pagan y salen. Eso pasa. Ahora, ¿cuánto es el promedio? No llega ni al 0,01 de los pobres de Argentina los que delinquen. Por lo tanto, suponer que porque sos pobre tenés justificada la delincuencia, invisibilizando a la mayoría de la gente pobre que trata de salir por derecha, es algo que construyó el kirchnerismo y que recién ahora estamos desarticulando en términos de relato. Lo mismo pasó con Guernica y la usurpación. Ahí fueron 1.000 vivos a usurpar, mientras que hay 4 millones de personas en la República Argentina con problemas de hábitat que viven en asentamientos precarios o que alquilan casillas en asentamientos precarios. No hay 4 millones de personas usurpando, hay 1.000 vivos. Entonces yo le voy a poner luz a los 4 millones que, aún estando tan mal como los usurpadores de Guernica, no van a violar un derecho para conseguir otro. Otro ejemplo, y ya termino con la introducción y después, si querés, hacemos ping-pong. Mascardi. Adentro del lago Nahuel Huapi está la comunidad Huiritray, legítimamente reconocida, que cohabita y administra el Nahuel Huapi con los guardaparques, absolutamente incluida en la comarca de Villa Mascardi, pacífica y legítima. Los usurpadores de Mascardi, no me importa si son mapuches, no son mapuches, son blancos, son negros, son grises, son chinos o son alemanes, están cometiendo un delito porque fueron a tomar un territorio de manera violenta, violando derechos de los legítimos propietarios y sin presentar un papel. ¿Qué hace el kirchnerismo que tomó el parlamento mapuche, que el presidente se llama Carriqueo y que es kirchnerista, y que está financiado por todo la orga kirchnerista que está en el sur? ¿Qué hace Carriqueo? Dice, la derecha viene a atentar contra el pueblo mapuche. No, querido. Nosotros queremos meter presos y desalojar a los usurpadores de Mascardi porque son violentos delincuentes. No tiene nada que ver con el pueblo originario. Y no te escuché, Carriqueo, defender a los Huiritray, que están siendo extorsionados por los jones gualas que usurparon Mascardi, porque quieren el mismo territorio que tienen los Huiritray. Pero ¿qué hace el kirchnerismo? Invisibiliza a los Huiritray para proteger a los jones gualas. Eso es el kirchnerismo. Pero con un relato contundente que te incomoda porque te ataca personalmente, vos lo sabrás mejor que nadie, no te argumenta, no te contraargumenta, te ataca. Entonces vos estás discutiendo lo que te hicieron es de manual el kirchnerismo. Te dice, vos le estás discutiendo esto, ¿por qué invisibiliza a las comunidades originarias para proteger delincuentes? Y él te dice, vos callate, chorro, que te compraste un dúplex, no importa que sea mentira, pero te desestabilizó porque te atacó frontal. Y vos esperabas una contraargumentación, entonces vos empezás a justificarte, no, mirá, acá tengo los papeles, lograron su objetivo. Te corrieron de la contraargumentación porque no lo pueden defender y te hicieron defenderte personalmente con cosas que, digamos, que no tienen sustento, pero que ellos las arman con pequeñas verdades y hacen una gran mentira. Entonces tenemos un desafío que yo creo que para nosotros lidera Patricia Bullrich, porque del otro lado hay gente dispuesta a todo,
para construir y volver con los matices que tengamos a la ley y al orden. Digamos, el Código Penal se aplica, el daño se paga. Yo trabajé muchísimo tiempo con pibes detenidos y con sus familiares en las villas. Obviamente hay un dispositivo que cuando el Estado no está, aparece el narco, aparece el barra o aparece la banda. Y ahí el Estado tiene que estar. Una de las herramientas fundamentales de la seguridad o del éxito de la seguridad es el desarrollo social. No hay seguridad exitosa si hay desigualdad estructural y crece la pobreza. Ahora, el delito, siempre se los dije a los chicos, el delito siempre se paga. Me acuerdo en el Agote que había un chico que vivía en Fuerte Apache y le había metido un tiro a un gendarme que se había salvado, pero le había pegado un tiro en la garganta para robarlo. En la garita que cuidaba Fuerte Apache. Entonces yo le puse cara a su víctima y le dije, este señor gana 20.000 pesos, eran 2007, 2008, ¿no? Por eso digo esa, pero gana 60.000 pesos y te está cuidando. Él no tiene la culpa de tu violencia ni de tu desolación, no es por ahí. Y el pibe, y hacíamos simulacros de juicio. Entonces, cada vez que venían, yo era un instituto de menores de procesados que iban para los juicios. Entonces, lo que hacía yo era proponerles la simulación del juicio en donde cada chico que tenía pronto su juicio lo ponía como fiscal de su causa. Y yo era el detenido, yo era ellos. Ese chico se pidió cadena perpetua. O sea que el kirchnerismo cree que ayuda también a justificar el delito de los delincuentes, y lo único que logran es que esos pibes terminen muertos o presos a los 25 años, habiéndose cargado en el medio gente inocente que salió a laburar. O sea, que tampoco el objetivo final los ayuda. Porque hay chicos de 20 años que están yendo al cementerio los días 20 de julio, totalmente rotos emocionalmente y en términos de freno inhibitorio, y encima saludando pibes que fueron asesinados, muertos por un choreo, por la policía o por lo que sea, a los 20 años, porque estaban delinquiendo. O sea, que por ningún lado cierra. Ahora, se lo tenemos que disputar sin miedo y también digamos, con la seguridad de saber lo que nos viene de vuelta, que es el ataque personal, la descalificación, porque no tienen salida. Hemos encontrado la forma de construirle el relato y están acorralados. Esto no significa que no sean dañinos, ¿no? Pero creo que vamos en buen camino. Bueno, me parece fantástica la descripción que has hecho, porque pone muy claro una cosa que lo vengo diciendo hace mucho, y que lo has puesto. Digo, estos no son, el kirchnerismo, no son, como si era Menem, políticos que se corrompieron, son delincuentes que se han hecho cargo del poder, y que tienen una concepción mafiosa de la organización, y que por supuesto nuclean a otros delincuentes para constituir una red mafiosa. Es una cosa muy significativa. Yo siempre que hablo por el tema de la Corte Penal Latinoamericana contra el crimen organizado, hablo mucho con expertos de seguridad de todo el mundo, como Buscalia, gente así, y siempre señalan algo, una originalidad argentina, que es que con excepción de los monos o algunas bandas, la criminalidad privada es relativamente pequeña y desorganizada, porque el agente organizador de todo eso es el Estado, o por lo menos las organizaciones políticas ligadas al Estado, ¿no? Eso es muy fuerte. Y otra cosa, hago dos observaciones, ¿no?, que siempre me han llamado la atención del kirchnerismo, ¿no?, que están como invertidas. Si alguno de nosotros dijera, y vos lo señalaste, que la delincuencia y la pobreza son, es decir, que los pobres son delincuentes, sería acusado de fascista, de gorila, pero ellos lo dicen todo el tiempo. Dicen, aumentó la pobreza, aumentó la delincuencia. Es lo mismo, es exactamente la misma afirmación. Y lo mismo desde el punto de vista de los derechos. Porque uno se esperaría, ellos hablan todo el tiempo en nombre de lo colectivo, y los derechos colectivos, y para abolir derechos individuales son mandados a hacer. Ahora, en el terreno penal, que es el primer terreno del derecho, absolutizan completamente los derechos individuales del victimario, en contra del derecho de la sociedad a defenderse. ¿Quiénes son los neoliberales extremos? Es una concepción casi anarquista, ¿no? Y me parece que ahí hay una comprensión también que nosotros tenemos que remarcar, que la anarquía y el fascismo, que aparecen como dos extremos, un orden absoluto y un desorden absoluto, en realidad son complementarios, porque la Argentina ha ido de la anarquía a la represión sistemáticamente, ¿no? Del 75 al 76 fue un cambio de la anarquía
al orden fascista y violador de derechos humanos. Y todo el tiempo, es decir, no hemos dado barquinazos tan grandes, pero todo el tiempo nos movemos ahí, desde una situación en donde predomina la anarquía, la reacción es ir directamente. Me parece que todos estos equilibrios están un poco saltados y que tu exposición los ha puesto en claro. Nos queda poco tiempo porque quiero darle lugar también a las preguntas. Me gustaría que hablaste bastante de que te proyectaras al futuro, es decir, qué escenario estás viendo para el país y dónde te colocas en ese escenario. Mira, te lo pongo como un ejemplo para que veas. Hoy, bueno, con el equipo, fuimos a Guernica, ahí a Presidente Perón, a hablar con la gente, hay un problema de inseguridad, y obviamente como en toda la Argentina, esto que decís vos, desde el Estado, por acción u omisión, se protege a una familia que es una banda mafiosa, que en lugares muy postergados son dueños y señores. Entonces la gente aterrorizada con esta familia, que si tiene que robar, roba, que si tiene que matar, mata, que si tiene que usurpar, te usurpa, con un control total del territorio, ¿no? Pero a la vuelta, como quedaba cerquita, pasamos por el Procrear de Ciudad Evita, que entregó, no sé si lo terminó entregando hoy simbólicamente el presidente, que hasta ayer a la tarde iban a ir a hacer la entrega física del Procrear que hizo el Gato, ¿no? Que fue la gestión anterior. Está entregando el Procrear del presidente Gato Macri, que se lo apropian, ¿no? Porque está bueno que las gestiones avancen, pero haciendo, ¿no es cierto?, digamos, nobleza obliga, diciendo que fue una obra del gobierno anterior. Pero resulta que, por alguna circunstancia que nosotros desconocemos, pero que suponemos, han tenido que levantar el acto, porque en el corazón de Ciudad Evita tenían miedo que venga la gente a repudiarlo. Entonces, digo, o sea, hice un video y lo subí a Twitter, y este es lo que yo veo para el futuro. O sea, perdieron la calle en La Matanza, perdieron la calle en Formosa. Es un síntoma. Y me parece que el punto de inflexión fue esto que vos hablaste en algún momento, que dijiste, de esta idea de que el kirchnerismo, con tal de someter a la individualidad, ¿viste? Son emergentes de colectivos que no sabes ni lo que son, pero por las dudas hacerlo más grupal para que la libertad individual y la idea de progreso individual, obviamente en respeto y relación con la sociedad, pero la idea de individuo, de libertad individual, ¿no?, de derechos individuales, que el kirchnerismo lo soslaya. Bueno, a mí me parece que el punto de inflexión fue esta idea de que nosotros creíamos que te pare la policía en la calle para perderte el DNI, que te pueda llevar porque se le ocurrió, era pasado, que el argentino, todos los argentinos, y nunca más es un logro colectivo, que empezó con Alfonsín, ¿no? Que por más que se lo quieran apropiar los kirchneristas, que son vivísimos para eso, pero lo sabemos, que esta idea de que la policía podía trasladarte sin orden judicial, como pasa en Formosa, ya estaba, ¿viste? Ya estaba atrás. Bueno, no, con la excusa de la pandemia, volvió todo el autoritarismo que estaba soslayado en ellos porque son profundamente autoritarios. Ellos no creen, ellos tienen un proyecto de poder a la cubana, disfrazado de una democracia a la Venezuela que se vota amañado, pero digo, no tiene una intencionalidad de respetar, ¿no?, la división de poder, lo que significa la Corte como órgano contrapoder, justamente opuesto al presidente, pensando en cómo se creó la Corte Suprema después de la batalla de Caseros y de que Rosas se fue exiliado, que se había arrogado la suma del poder público. Lo que se quiso es justamente evitar que, porque te votes circunstancialmente, te conviertas en un tirano autoritario y nadie te puede sacar. Entonces la Corte es totalmente lo opuesto al electivo, es sin elección y perpetua. El otro es electivo y limitado. Entonces digo, querer destrozar la Corte y justamente atacarla por los atributos que Urquiza, Alberdi y todos los gobernadores de la Confederación forjaron en la Constitución original de 1853, es atacar el sistema. Porque, digamos, ellos adjetivan de mala manera lo que la Corte es de buena manera, que sea contrapoder y perpetua, significa que es el bastión que resiste que exista república, si no cualquier tirano viene y hace cualquier cosa. Bueno, digo, pero pensando en eso, digo, el punto de inflexión fue la idea de que, digamos, que en cualquier momento podíamos perder nuestra libertad individual. A lo mejor
lo más gráfico era la libertad de poder circular. O sea, el otro día leí un tuit de un pibe que dijo, yo no me olvido que hace 6 meses me paró un policía y me pidió el DNI porque fui a 6 cuadras de mi casa al supermercado. Eso. Y me parece que eso, si nosotros somos inteligentes, lo podemos capitalizar en un proyecto emancipador. Y un proyecto emancipador tiene que ver con la discusión no solamente de cómo se aplica la ley y el orden, porque en el contexto del desarrollo productivo tiene que haber ley y orden. Nadie invierte en un lugar en donde los narcos tienen tomado el territorio, te roban a la salida, te roban a la entrada, no hay luminaria, no hay cloaca, no hay asfalto, digamos. Entonces digo, esas cosas de la aplicación de la ley y de poder ofrecer seguridad da un marco para la inversión. Ahora, para que vengan las inversiones, tenemos que reformar, reformar la forma de organización sindical. Porque vos hoy tenés acuerdos de cúpula, digamos, estructuralmente, comercio, el sindicato de comercio, cierra la paritaria con Carrefour. Y esa la aplica después al almacén de Checho, de Navarro, que tiene 2 empleados o 3, y no tiene forma de discutir paritaria de acuerdo a su volumen. Por lo tanto, le aplican el 30% y eso indefectiblemente es o te pago el negro o te echo a uno. Y eso pasa en todo. En Mata cierra con Toyota. Entonces, don Checho de Quilmes, que tiene 3 empleados en un taller mecánico, paga el negro o echa uno. Y así a Tilra cierra con la Serenísima y después te bloquea Mayol, porque Mayol no tiene el volumen de la Serenísima. Entonces, eso explica el 40% de trabajo informal. Y eso hay que reformarlo. Y hay que darle el protagonismo a las pymes y a los trabajadores, que es lo que Patricia también propuso junto con Pichetto y Marcelo Peretta, esto de la Central de Trabajadores y Pymes, para que puedan cerrar la paritaria de acuerdo a su volumen, porque si no, indefectiblemente va a haber trabajo informal. Entonces, eso lo tenemos que debatir. ¿Qué nos vamos a encontrar? Resistencia. Sí, sí. Pero bueno, tenemos que ofrecerle a la gente un plan audaz, y creo que eso es lo que está ofreciendo Patricia y todos quienes formamos parte de su equipo, de decir, bueno, si la gente nos acompaña y nos vota, vamos por acá. No vamos a hacer la cómoda de que voy a tomar posición de si la usurpación está bien o está mal, después que me mandaron una encuesta 2 semanas después, cuando están resistiendo a los palos, desde Echeverri hasta el señor que tiene un lotecito en Guernica. No es momento para eso. Parece que estamos corriendo riesgo, pero me parece que hay permeabilidad en la sociedad de que tenemos que hacer algo distinto, que cambie la matriz, pero no solamente productiva, sino política, social, legal, ¿no? De decir, vayamos a algo más tranquilo, esto que decimos, no vayamos a los barquinazos de un lado a otro, algo más neutral, más objetivo, donde seguramente va a haber encuentros hasta con gente ideológicamente opuesta. Porque si vos estás hablando de defender los puestos de trabajo de una pyme, Del Caño no te va a decir que no. Y el dueño del diario La Prensa, o ¿cómo se llama? Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch, el tótem del liberalismo, no te va a decir que no. Entonces digo, ahí hay un punto de encuentro. Ahora, primero hay que sacar la mugre, porque no se puede consensuar con la mugre. ¿Qué consensuar con Moyano? Que está huyendo hacia adelante porque le chiflan los plomos, porque toda la vida fue impune y es un mafioso. Entonces, primero limpiar la mugre. Y después de eso, seguramente, aplicar un plan audaz con los costos que eso significa y avanzar hacia adelante. Y creo que eso lo representa Patricia, que obviamente es lo más incómodo, porque hay gente que está más cómoda en una posición de suponer que hablando bajito y leyendo encuestas se va a estabilizar un país de acá a los próximos 20 años, cuando vos tenés del otro lado gente que te tira un carpetazo. O sea, dijo Soria, ministro Soria, quiero reunirme con los jueces de la Corte. Y yo, digamos, no tengo prueba, pero no tengo duda de que le va a llevar las carpetas, a ver quién resiste. O vos te pensás que van a ir a hablar. No, estos tipos están extorsionando a medio mundo porque necesitan indefectiblemente consolidar su poder, un poder que legítimamente, que no es mayoritario. El kirchnerismo es una minoría que inteligentemente utilizó determinados recursos en determinados momentos para hacer una mayoría circunstancial o sacar más votos que el otro, porque Alberto no ganó por mayoría, para ganar las elecciones. Y nosotros tenemos la posibilidad ahora de discutir ese relato de hace 20 años que caló muy hondo en algunos sectores y sin miedo esto, ¿no? De decir, bueno, Estela de Carlotto no me representa. Abuelas de Plaza de Mayo es algo distinto a Estela de Carlotto. Mientras Estela de Carlotto esté de presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, es un organismo a disposición de Cristina.
Seguramente quien venga de presidenta de la huelga de Plaza de Mayo y mantenga la objetividad de la protección integral y absoluta de los derechos humanos y la búsqueda de la expropiación de niños y el respeto ante todo de los derechos humanos de todos, va a permitir que volvamos a creer que Abuelas es un organismo fantástico de derechos humanos. Pero bueno, eso es lo que viene. Ahora, poder decir eso sin temor a decir que acabas de criticar a un tótem y te salen todos a la yugular, es una evolución nuestra también. A lo mejor es cierto cansancio de una agenda remanida del kirchnerismo, pero nos costó y por eso tenemos que contraponer una estrategia que convoque, y lo que no podemos hacer es subestimar a Cristina, que muchos lo hacen, ¿no? Cristina es los Panzer entrando a Bélgica. Si nosotros no entendemos eso, seguramente no vamos a poder emerger como la propuesta que saque a Argentina de estos barquinazos. Entonces, lo que veo es un pueblo dispuesto a pelear por su libertad y un partido opositor, o por lo menos en la parte que corresponde al liderazgo de Patricia, decididos a hacer valer esa libertad y lo que conlleva esa libertad, ¿no? El progreso, la producción, el empleo, la reconfiguración de todas las organizaciones que generan esas cosas que están. Vos pensás que Camionero está aplicando un convenio del 80 y no lo podés tocar porque te bloquea. O sea, la conciliación obligatoria la haces en el Ministerio de Trabajo, que está tomado por los sindicalistas. Tráeme al Ministerio de Producción para conciliar obligatoriamente. Entonces, producción defiende al empresario y trabajo defiende al sindicalista. Si no, ¿qué conciliación hay posible si vos tenés dos partes contra una? Todas esas cosas hace un tiempo no se podían discutir. Yo creo que ahora hemos evolucionado y es un momento histórico oportuno para dar esos debates que son de profundidad, ¿no? Bueno, ojalá, y ojalá tengamos oportunidad. Yo tengo un proyecto que siempre queda atragantado para momentos de mayoría, que es la reforma de las organizaciones sindicales, ¿no? Que es muy difícil de hacer, porque no las podés tocar directamente desde el Estado, porque afectás la libertad de la sociedad civil. Pero sí se puede, creo yo, el truco que he pensado y que está en el proyecto de ley, es que si quieren acogerse a ciertos favores del Estado, beneficios del Estado, como por ejemplo no pagar impuestos o manejar las obras sociales, entonces tienen que respetar el ordenamiento jurídico del Estado, que implica una serie de cosas. Renovación de los cargos, presencia de las minorías en las comisiones directivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un proyecto que va a dos puntos que a vos te son muy, muy cercanos, que son las organizaciones gremiales y los clubes de fútbol, que tienen más o menos el mismo tipo de problemas, incluidos las de segunda instancia. Es decir, la AFA se parece mucho a la CGT en todo resultado, ¿no? Terminan predominando las mafias y, al ser de segundo grado, siempre hay un mecanismo que hace que quede con el poder el peor, el que tiene mayor capacidad de cooptación, ya sea porque te ofrece plata o porque te amenaza con el plomo. Pero bueno, vamos a las preguntas. Sí, ahí me dicen que las obras sociales no deben estar manejadas por el sindicalismo, sí, pero no es algo que decido yo aquí en mi casa. Me parece que hay que ir por el lado correcto y tratemos de proponer cosas que sean posibles. En el largo plazo yo creo lo mismo. Las obras sociales, recordémoslo, los sindicatos, así como están, fueron creados sobre la base de la Carta del Laboro de Mussolini, por Perón, y las obras sociales cayeron en manos de los sindicatos en 1976, con el golpe de Onganía, como una retribución de Onganía al apoyo recibido por parte de Perón y de las 62 organizaciones que estaban en la primera fila. Yo me acuerdo, era muy chiquitito, pero he visto las revistas de Luz y Fuerza de mi abuelo, que era afiliado sindical, con Tacone, Bandor y todos en la primera fila de Onganía, y la recompensa fue eso, el control de las obras sociales, y todavía estamos ahí. Pero bueno, acá vinimos a escuchar sobre todo a Florencia, no a mí, y entonces vamos a dar lugar a las preguntas, Diego, con la habitual recomendación de hacer más bien un ping-pong para que tanto de la pregunta como la respuesta, para que haya mayor posibilidad de ir cambiando de temas y de que todos puedan preguntar.
Adelante, Diego. Yo Muy estoy bien. como Esteban Muñoz, ya. Muy bien, muchísimas gracias Fernando y a Florencia. El primer anotado es Agustín Almeida, que veo que se habilitó el micrófono, y les recuerdo que se puede anotar en el chat si quieren hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Florencia? Bueno, mira, breve también, dos cositas. Celebro mucho que estés en esta versión en la que estás y sabiendo que, bueno, somos de la misma edad y que sos una mujer que se bancó a Moyano, obviamente, con la mejor voluntad del mundo, te voy a contar lo siguiente, que es, a mí me pasaba que antes, la verdad, muy bien no me caías, te soy sincero. Me acuerdo, por ejemplo, 2017, y esto obviamente te lo digo, digamos, de buena voluntad, o sea, sin increparte, porque, te insisto, celebro que estés acá y me parece, por eso quiero escucharte, quiero saber qué pensás. 2017, creo que fuiste a no sé qué programa del C5N, y en ese momento pedías la unidad del peronismo, justamente en contraposición a lo que estaba haciendo Patricia en ese momento. Hoy estás con ella, me parece fantástico, porque creo que necesitamos gente como vos para esta pelea y particularmente para el principal problema que tenemos en el futuro, que es la cámpora. Entonces, quiero saber qué pensás. Mi pregunta en realidad a esta altura ya es retórica, pero es si después de todo esto que vimos, de todas las asquerosidades que vimos, sobre todo desde hace 15 meses, vas a terminar definitiva de este lado, ¿no? No particularmente porque estés de mi lado, sino combatiendo al kirchnerismo, que es lo que me parece que tiene que hacer toda persona de bien. Termino con eso. Gracias. Bueno, no, en realidad, en aquel momento, si vos escuchás completo, la verdad que estaría bueno que algunos liberales, en vez de atacar, entiendan el momento histórico, pero bueno, pasa siempre, algunas veces, más que por ego que por otra cosa. Yo estaba en el Frente Renovador, y nosotros siempre dijimos en el Frente Renovador que inicialmente había sido una fuerza moderna, moderada. Yo tengo raíces peronistas, por lo tanto, igualmente había un montón de gente, pero de distintos lugares, pero era la idea de ganarle a Cambiemos, aun cuando María Eugenia gobernó durante los 2 años de la gobernación, por lo menos, con los acuerdos del Frente Renovador, que le íbamos a ganar a Cambiemos porque éramos mejores. A mí me parece que lo que sucedió con Cambiemos, nosotros, la verdad que tuvimos más coincidencias con Patricia que otra cosa, y en lo personal, yo cuando me sumé, yo tuve una charla muy larga respecto a Santiago Maldonado, porque obviamente cuando uno está en la oposición y por afuera, tiene tendencia más a ser absolutista respecto de las situaciones, y después cuando vos estás en la gestión hay cosas que, digamos, es más difícil de manejar. De todas maneras, es una charla que quedó entre nosotras, pero pudimos intercambiar puntos de vista de cosas que yo consideraba que, bueno, que necesitaba algunas aclaraciones que tienen que ver más con las bambalinas de una gestión que con lo que emergía en la prensa, por un lado. Pero si vos te das cuenta de qué manera nosotros trabajamos, más allá que obviamente éramos oposición, la ley del arrepentido, las nuevas técnicas de investigación y todo lo que tiene que ver y que permitió de alguna manera que mucha prueba que estaba estancada o muchas causas que por ahí no avanzaban pudieron avanzaron porque nosotros se las votamos a Patricia, porque las presentó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por lo tanto, yo nunca me sentí incómoda con el estilo de Patricia, porque más allá de lo que diga el kirchnerismo, que la quiere poner como la derecha mataguacho, el trabajo que hicimos en los barrios, con un programa muy bueno, que la verdad que lo primero que hizo el kirchnerismo cuando volvió ahora en 2019 fue desmantelar lo que se llamaba barrios seguros, que era entrar a las villas a despejar de a poquito, porque no lo podés hacer en grande, porque si no, no te sale, pero de a poquito, manzana a manzana, al narco. Eso bajaba el nivel de violencia y a partir de que nosotros podíamos controlar ese territorio, ingresaba educación, salud, ¿no? Dejamos una posta de una fuerza de seguridad y esa gente que es la más vulnerable al delito sentía que el Estado estaba cuidándolos, ¿no? Cuando parece que siempre se olvida. Entonces yo en lo personal nunca tuve diferencias con Patricia, y si vos le preguntás a Massa tampoco las tiene. Ahora, las cuestiones electorales o las cuestiones de alianzas para llegar al poder, obviamente no es lo mismo que lo que vos podés sostener en la gestión.
yo conozco mucho el kirchnerismo y hace muchos años que sé que tiene dos tácticas, es el ataque frontal o la victimización. Y también la utilización de banderas caras para los argentinos, como puede ser los derechos humanos, o como puede ser lo que fue la construcción del Nunca Más, eso que fue una construcción colectiva, como para suponer que estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, eso estaba claro. Ahora, en aquel momento yo nunca fui mesa chica, digamos, las decisiones las tomaba la mesa chica de Frente Renovador. Y algo sucedió en las cúpulas que también explicaría por qué Massa termina con Cristina y no de este lado y no hubiéramos perdido. ¿Me explico? Y ahora te voy a hacer un análisis político más allá de lo personal. Entonces digo, cuando vos estás tratando de aislar a una minoría como es el kirchnerismo, que se valió de un montón de tácticas, pero por sobre todo las estructuras peronistas para hacerse del poder, entonces hay como herramientas que tenés que utilizar a los efectos de que podamos construir el poder o el volumen suficiente para lograr ese aislamiento. Yo lamento, y sinceramente, más allá de que a mí Massa me echa del partido porque de repente se amigó con Moyano, no sé, y suponía que yo puedo denunciarlo y después amigarme, y la verdad que, digamos, lo que pasa también mucho en la política, que por ahí también Fernando puede hacer alguna manifestación, es, vos estás en un partido, pero la corrupción es transversal al sistema político, o sea, no es de un partido. Entonces vos estás en un espacio en donde parece que está todo bien, yo puedo contar a la gente cómo vivo, yo no le robo al pueblo, tengo un montón de defectos, pero no le robo al pueblo, no creo que la política sea eso. Entonces de repente estás en un partido fantástico, con todas las convicciones y las decisiones puestas en función de, y de repente por cuestiones que te exceden, insisto, al no ser cúpula ni mesa chica, te cambian la cuestión y terminás pegado a Moyano, en mi caso. Entonces, no tenés chance, ¿entendés? Porque pareciera que el poder lo tiene bien instituido a eso para pegarte la idea que sos saltimbanqui, que te vas de los partidos. Pero sinceramente no tenés chance, porque si no tenés que quedar pegado un chorro. Y de esa no se vuelve, ¿me entendés? De esa no se vuelve, porque, digamos, hay acuerdos que vos hacés que no tienen vuelta. O sea, yo te puedo decir, bueno, si hubieran sido más, no sé, más tranquilos en la decisión que tomaron, que a mí me excede, insisto, porque no estoy en esas mesas, de seducir a Massa para que no se vaya con Cristina, o sea, y es tragarse sapo, y es horrible lo que voy a decir, porque en realidad es posible que después te rompa el bloque, pues es un tipo volátil que no cumple los acuerdos, pero hubiera permitido que no ganen otra vez, ¿entendés? Esas cosas que son muy puntuales, pero muy trascendentales también en las decisiones, que indefectiblemente te salpican. Ahora, esta cosa de estar, o de como te dicen, no, estabas acá y te fuiste, en lo personal siempre tiene que ver porque el límite fue que ya no es que, yo no soy botona, a ver, yo el día que sea fiscal federal te meto en cana si choreás, pero si estás en un grupo donde no sos la que lidera y sabés que puede haber gente que viene del menemismo y que por ahí estuvo en Entel, viste esas cosas que vos sospechás que puede, ya, no, que venga un fiscal y se lo lleve, yo no lo voy a defender, pero no lo ando marcando. Ahora, cuando a vos te obligan de alguna manera, dentro de un esquema orgánico medio vertical, a pegarte a algo, y ahí te tenés que ir. Entonces, la chance que yo tenía es irme a mi casa cuando pasa eso, es decir, el Frente Renovador me termina expulsando, aún antes que acuerde con Cristina, porque no era, ni siquiera estaba en miras esto, era el enero de 2018, diciembre de 2017, que Massa era aliado de María Eugenia. En ese momento se tomó una decisión en donde ya no era el Facundo Moyano, con el que conviví, no le hablé nunca, pero el chico no tiene las causas del padre, tampoco los delitos heredan, uno puede entender la complejidad de estar en la política argentina, pero después ya no era Facundo, que es el hijo de, hay que encolumnarse detrás del negro. Básicamente esa fue las palabras que me dijeron. Yo le dije, mira, déjame dar la discusión interna, porque yo lo denuncié, el tipo es mafioso, el tipo ataca a la matriz productiva, o sea, no, hay cosas que no, hay líneas que no se cruzan. Entonces, ahí me fui. ¿Qué tendría que haber hecho yo para evitar que supongan que dije esto y que hice esto y que irme a mi casa? Porque si no, indefectiblemente tenía que ir a Juntos por el Cambio, que era el que estaba dando la pelea y en el que Massa se empieza a partir de ahí de alejar para pegarse más cerquita a Alberto, que era el armador,
o pensá que más Alberto Fernández era el armador del Frente Renovador, y terminar confluyendo con Cristina. No me fui a mi casa porque tengo vocación, porque me gusta la política, no hay muchos espacios. Entonces me encuentro en un lugar en donde me respetan la diversidad, pueden entender esto desde un lugar constructivo y no destructivo, y por lo menos tengo eso, la idea de decir, el kirchnerismo va por tu libertad, o sea, ni siquiera es posible consensuar. Se puede consensuar hasta con el menemismo, te respetaba los acuerdos, pero ellos tienen una construcción muy a lo cubano, muy a lo montonero, ¿no? Son los hijos de los montoneros el trasvasamiento general de Cristina. Entonces, irme a mi casa es observar cómo mis hijas van a crecer en un país que a mí no me gusta porque yo no hice lo suficiente. Y hacer lo suficiente, ¿qué es? Tragarme los sapos de que me digan tal cosa porque estuve cambiando de partido. Pero bueno, estoy dispuesta a pagar ese costo porque me parece que hay un espacio y hay un punto de inflexión en Argentina en donde si nosotros perdemos las legislativas y Cristina gana y reforma la Constitución, ya no tenemos vuelta atrás. Entonces eso también es lo que convoca. Pero digo, en lo personal a mí la comodidad con Patricia, más allá de que podamos tener diferencias en algunas cosas, es una mina que yo puedo estar con ella porque no chorea, digamos, no le roba al pueblo. Entonces, eso que parece tan normal, pero que es tan excepcional en la política argentina, a mí me da comodidad más allá de las diferencias que pueda tener con los que formó parte del espacio, ¿no? Poco lo explicó así, quise ser amplia como para que se entienda, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente anotado que le pedimos se habilite su micrófono es Jaime. Acá estoy. Por favor. Muy bien. Acá estoy. Gracias, Florencia, gracias, Fernando. A mí con Florencia me pasaba algo parecido a lo que pasaba a Agustín, hasta que le empecé a escuchar mejor y dije, esta mina es dura, es buena. Y me terminé de enamorar cuando la llamó ministra de Cultura, la ministra de Seguridad. Esa noche fue maravillosa, maravillosa. Ahora, para sacar a esta gente, creo que hace falta no un frente electoral, porque se enoja Fernando que vamos a llenar de gente, pero lo que yo veo es que lo que sería la oposición, ¿viste? Salvo 2 o 3 voces que salen, entre las cuales están ustedes, a hacer fuerza y a rebatir cada cosa que hacen, yo veo una cosa muy blandengue. Yo soy radical de toda mi vida y ver a los radicales peleándose por migajas me parece una porquería. Y digo, a ver, ¿a dónde vamos a ir con todo esto? ¿Cómo hacemos con esta cosa para enfrentar a una mafia organizada? Eso. Sí, es el desafío de todos. A mí me parece que estar con la gente, con la agenda de la gente más allá de la rosca, es algo elocuente. A mí me parece que eso explica de alguna manera el crecimiento en las encuestas de Patricia, ¿no? Evitar discusiones, yo lo decía, qué sé yo, no en términos peyorativos, porque lo conozco a Martín Lustó, pero hoy que yo les contaba que estuvimos en Guernica, después nos fuimos a Ciudad de Vista y andamos por toda la tercera sección electoral, porque hay que hacer base ahí. Yo venía charlando y decía, no sé cómo salió el tema, porque se estaban peleando por unos votos ahí en Córdoba, la interna radical, y decía, Martín Lustó baja solamente para hablar con dirigentes de él porque tiene algún objetivo. Yo, la verdad que haciendo política en la ciudad, que es mucho menos complejo, no digo que sea fácil, digo simplemente que es un poco menos complejo que la provincia, sería más fácil, digamos, convocar. Hay un montón de cosas como para sentirse que la gente se sienta que el dirigente está ahí antes de la campaña electoral, ¿no? Esta idea de generar una confianza con la gente que viene de 6 meses de una cuarentena, con el cuarto gobierno kirchnerista que también lo embromó, a ese 13% que le dio la elección lo embromó. Hablar desde ese lugar de cercanía me parece que es una forma de pasar por arriba, digamos, a la interna de una estructura partidaria, con la complejidad que tiene, sumado a una alianza de gobierno o una coalición, como es Juntos por el Cambio, con las complejidades que se le suman, ¿no? Y sabiendo que tenemos desafíos enormes, porque si queremos realmente volver a liderar el país, nosotros no podemos gobernar la provincia de Buenos Aires si no ganamos La Matanza, si no ganamos Florencio Varela, si no ganamos Almirante Brown, si no ganamos Lomas de Zamora, si no ganamos, digamos, volvemos a ganar Quilmes.
digamos, no es posible que podamos hacer las reformas que se requieren y conseguir las mayorías que se requieren para cambiar con este plan audaz, esta matriz total de económica, social, política, legal, que tiene Argentina hace muchos años y que se profundiza con este kirchnerismo que lo quiere demoler. Entonces, a mí me parece que esto que estamos haciendo de estar con la agenda de la gente, de no enroscarnos justamente en la rosca, valga la redundancia, ni en la pelea de superestructura, me parece que nos da un volumen, o por lo menos nos da una potencia que cuando se resuelvan las cuestiones burocrático-partidarias, ya sea en internas, ya sea en una lista de consenso, va a permitir ya tener un plafón territorial y la gente conocer a los candidatos y la gente saber que estuvimos ahí antes de saber si íbamos a ser candidatos, antes de que se inicie la campaña electoral. Me parece que ese vínculo es un vínculo que puede permitir, con una buena fiscalización, que hay que mirar bien lo que pasa en el caso de la provincia de Buenos Aires con el PJ bonaerense, porque ahí también hay una oportunidad, es posible que en apariencia no se rompa, pero en el territorio algún ruido haga de esta imposición de la cámpora por sobre el PJ tradicional bonaerense, y eso nos beneficia en términos de fiscalización, en términos de poder defender los votos, ¿no? En lugares en donde en el 2019 ciertamente no hubieron lo suficiente, estos lugares que les digo que son bastante complejos. Así que me parece que en el mientras tanto que todos están discutiendo superestructura, estar en la calle con la gente, creo que es un plus fantástico que tenemos todos quienes estamos en el ala halcón de Juntos por el Cambio, y que creo que eso nos va a ayudar también a poder convocar y ampliar esa base que necesitamos para volver a gobernar y por sobre todas las cosas ganar las legislativas ahora. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Federico Brian Duvillar. Le pedimos si se habilita su micrófono. A Federico. Ya lo veo. ¿Ahí está? Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? La pregunta es muy concreta para los dos. Para los dos que la quieran responder, me gustaría escuchar las dos opiniones. Básicamente soy muy seguidor de Fernando, me leí todos sus libros, me leo todos los artículos, lo veo en todos los medios, los Twitter. Me da felicidad cuando a alguien se le anima al peronismo. Y bueno, basado en una de lo que él defiende, totalmente de acuerdo, es, digamos, ¿por qué Macri no pudo gobernar? Que Macri llegó en el 2015, ganando por un punto en balotaje, y básicamente tenía 3 gobernadores, tenía minoría en ambas cámaras, del PRO tenía menos que minoría porque tenía coalición en ambas cámaras, tenía los sindicatos en contra, Moyano, tenía la Iglesia, tenía Juan Carr, tenía al Gordo Mortero, a toda la izquierda pesada. Entonces la pregunta es muy concreta para los dos. Digamos, suponte que se ganan un poco las legislativas, digamos, ganamos de nuevo por balotaje, 2023. Y Fernando y Florencia, o sea, ¿cuál es la estrategia que se podría hacer para gobernar, para tener poder de leyes, dado el mismo escenario que es muy posible? O sea, nadie le va a ganar al peronismo en primera vuelta con 50 puntos y tener mayoría en ambas cámaras, y el sindicalismo no va a cambiar, por lo que decía Fernando hace un rato, las leyes no las votan y todo lo que están hablando. O sea, la pregunta es muy concreta. El mismo escenario 2015, ¿qué haríamos mejor para gobernar con éxito en lo económico? Que básicamente no nos aprobaban las leyes. Bueno, es lo que pienso yo. ¿Qué haríamos diferente? Bueno, yo creo que a mí me parece que respecto a la autocrítica que hay que hacer de la gestión, yo creo que si el presidente Macri terminó con el 40 y medio, 41%, cuando se fue, el tema económico, por más que el kirchnerismo lo quiera mostrar como catastrófico, no fue tan determinante, pues si no tendría que haber perdido por 50 puntos. A mí me parece que lo que nos impidió tener esos 7 puntos para llegar al balotaje, o los 4 que faltaban para llegar al balotaje, tiene que ver con que para la mayoría de la gente con 2 cosas, me parece. Una que tiene que ver con
la falta de muñeca, por decirlo de alguna manera, de un ala del gobierno de aumentar las tarifas que son necesarias, pero no escalonarlas. Entonces, hubo gente que votó al presidente Macri, que me lo han dicho, digamos, por eso lo puedo contar, es que tenían que elegir entre comprar la comida mensual o pagar la luz. Y eso pegó a la línea de flotación de los votantes propios, no de los propios que están convencidos, sino de ese voto en el medio, que es mucho más cercano a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos, y sin embargo eso lo sintió como algo que los alejó. Y lo otro que también sumó, yo creo que tiene que ver con el ala moderada de Juntos por el Cambio, que fue sigamos, como dice Patricia, y no cambiemos. Entonces, con la excusa de comprar paz social, siguió engordando al movimiento Evita. Y con la excusa de convocar a los gobernadores en una especie de complejo de Edipo, le facilitó toda la financiación para que después nos caguen en las elecciones. Esas dos cosas me parece que para, no tanto la cuestión del gobernador en sí, pero sí en las provincias en donde no ganamos, tiene que ver con que creímos en personas que nos embromaron, como los gobernadores peronistas a los que les facilitamos la cuestión fiscal, digamos, la coparticipación y demás. Y por otro lado, la sensación de que Grabois tenía tanto más poder que el que tuvo con el kirchnerismo, porque se sentaba en el Ministerio de Desarrollo como si fuera el dueño. Y no se hizo nada por las pymes que podrían generar el trabajo que necesitamos para dejar de engordar a los Grabois. Entonces, ahí hubo, bueno, yo creo que se impuso el ala moderada en el entorno del presidente Macri. El presidente Macri tuvo la última palabra, pero bueno, tuvo más peso para él, evidentemente, y él lo podrá explicar, no lo desconozco, el ala moderada que pedía, acordemos con Moyano que está todo bien, pensando que la mafia no te va a extorsionar, cuando había que avanzar y había que obligarlo a discutir los precios, el precio de la logística, porque si no era inviable este país, sigue siendo inviable por eso. Y yo creo que eso fue lo que hizo que no podamos sostener la gestión, ¿no? Que es necesaria para modificar un estilo de gobierno que nos llevó a este lugar, a 6% del déficit. O sea, que vos te jubiles y aportes toda tu vida. Me pusieron el ejemplo con la jubilación una vez que es fantástico. Si vos sacas un plan rombo para sacar, no sé, el Renault Megane, ponele, un Megane o un Fluence, ¿no? Y estás pagando por mes para sacar el Fluence. Y en un momento dado viene el dueño de la empresa y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Sabe qué? Se va a llevar un Renault 18. Porque metí a 200 más que no pagan. Entonces tengo que prorratear lo que ustedes pagan, que son los menos, por lo tanto no va a llegar al Fluence, va a llegar al Renault 18. Eso pasó con las jubilaciones, básicamente. Había gente que había aportado, que iba a cobrar de acuerdo a su aporte, y en un momento dado metieron 3 millones de personas que tienen derecho a tener algo, pero tiene que ser por fuera del sistema jubilatorio tradicional, porque si no lo que pasa es, con la plata de los que aportaron le vas a dar a un montón y lo que vas a lograr es igualar para abajo, que todos ganen menos y que el que aportó toda la vida lo embrome porque ni siquiera va a cobrar proporcional a lo que aportó. Ese es el estilo. Lo mismo que ahora con ganancia. 40.000 millones de palos reventados para darle el beneficio de no pagar a los que ganan más de 150.000 cuando el promedio de Argentina es 50 lucas de sueldo. Ni siquiera pega en la gente que está, viste, con el changa ahí a fin de mes al cuello. Pero eso es lo que hace. Entonces, para cambiar eso, hay que bajar el déficit, hay que bajar el gasto. Entonces, yo creo profundamente que Juntos por el Cambio es la única coalición que puede bajar el gasto y acomodar y equilibrar las cuentas para poder desarrollarnos sin necesidad de tener que pagar el agujero financiero. También se necesitaba audacia para convencer, y más como decís vos, no teniendo mayoría en ambas cámaras, no teniendo nada. Entonces, la audacia también tiene algo de convicción y de firmeza. O sea, pará, hasta acá. En cambio, yo creo que hay muchos de la coalición de gobierno, del gobierno de Juntos por el Cambio en aquel momento que tenían complejo de peronista no reconocido. Y eso hizo que toda la vanguardia que fue que gane un presidente no peronista de la manera que ganó, al filo pero ganando y con el ímpetu que le puso,
termine diluyéndose en un status quo que parece, eso que decían en un montón de momentos, el kirchnerismo de buenos modales. Entonces esa es la autocrítica más grande que tenemos nosotros, esto de en lugares estratégicos fue sigamos. Los halcones perdimos la discusión, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que ahora lo que viene es que nosotros podamos generar el volumen suficiente para que los halcones ganemos la discusión. Eso es un poco lo que pienso. ¿Fer? Entonces. Sí. Yo primero reivindico los éxitos. Me parece que está bien hacer autocrítica, pero a la pregunta de Federico le contesto también con los éxitos. Fue el primer gobierno que terminó el mandato de 1928, así que no era tan fácil, ¿no? Nos tocó, como siempre, gobernar en situación de dificultad, como le tocó a De la Rúa, como le tocó a Alfonsín. Pero nosotros terminamos, y ellos no. Y para no ir más para atrás, ¿no? Ilía, Frondizi y Irigoyen. Los radicales se enojan conmigo, pero yo simplemente digo una realidad. Hubo 5 presidentes radicales que voltearon antes que Macri. A Macri no lo voltearon. Por ahí no era tan ignorante para hacer política como para eso. Ahora, eso también tuvo costos, porque nuestro gobierno se manejó por una ruta muy angosta, muy resbaladiza, manejando un auto con las gomas lisas, la dirección mal, sin freno, y llovía. Entonces vos te corrías para un lado y se te venía encima el abismo económico, porque si no achicabas el gasto y no achicabas el no sé qué sé yo, se te volaban los mercados, como terminó pasando, y ibas a una crisis cambiaria que tuvimos y evitamos la crisis bancaria, que hubiera sido terminal. Entonces vos volanteabas para el otro lado y ajustabas y se te venía el abismo social, porque empezaban los muchachos. Entonces es difícil. El peronismo en general y el kirchnerismo tenían una Ferrari, día de sol, 5 carriles en la autopista. Entonces vos vas ahí escuchando la radio, saludando por la ventana, le erraste por 3 metros y no se nota. Ahora, si le erraste por 3 metros con el fitito en la ruquita embarrada y abismo de los 2 lados, ¿viste? Empezás a meter la rueda en la banquina y todo el mundo se empieza a agarrar la cabeza y dice, uy, nos vamos al pozo. Bueno, eso es así y no nos fuimos al pozo, porque también fuimos, y es un escándalo que, si en un país normal todas las fuerzas liberales estarían detrás nuestro aplaudiendo a Macri, porque fue la maniobra de ajuste económico, macroeconómico de la historia más grande, sin crisis social, sin ajustazo, sin gualdazo, sin 2001, sin hiperinflación, sin Rodrigazo. Y se bajó de 5 déficit primario a 0,5 en 4 años. Vos se lo contás a gente que sabe de economía, por ejemplo, mis profesores de la maestría que estoy haciendo en Bolonia, y dicen, no, pero qué bárbaro, ¿cómo hicieron para bajar eso? Y acá vienen los liberales y dicen, pero no bajaron el gasto, no bajaron el déficit. Y es un país alocado y muy difícil, ¿no? Así que yo primero reivindico los éxitos. Después sí, coincido con Florencia absolutamente. Necesitamos ser mucho más decididos en algunos lugares clave. Yo creo que un lugar clave es el que identificó Florencia, que es el lugar de la parte social. Era razonable empezar como empezamos y tratando de calmar las aguas. No era razonable 4 años después estar en el mismo lugar o peor de lo que estábamos al principio. Eso no es razonable. Eso no es cambiemos, eso es sigamos. Otro es el tema más específico mío, digamos, que es la comunicación, que es la famosa batalla cultural, ¿no? Era razonable acomodar un poco de entrada, después había que dar la discusión política. Y acá había una contradicción, porque el gobierno hacía una cosa, pero al mismo tiempo Mauricio, por ejemplo, yo soy diputado porque me llama Mauricio personalmente y me dice, yo quiero que vos las cosas que estás diciendo desde afuera las digas desde adentro, que estés en la Cámara y defiendas estas ideas. O sea que por ahí le gustaba más mi estilo de comunicación, que es parecido al de Florencia, y no el de otros. Ahí, batalla cultural, o para decirlo sin términos militares, que a mí no me gusta, la idea de batalla cultural, ¿no? Es hacerle una gran concesión. En la batalla cultural se mata al enemigo. En el debate público se imponen los mejores argumentos. Entonces, debate público.
Otro es el que también señaló Florencia, el tema de las provincias. Yo ahí soy peronista. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero la frase de Perón termina en fuera de la ley nada, pero arranca diciendo dentro de la ley todo. Entonces está bien que vos tenés que respetar el fallo de la Corte de repartija para las provincias. Pero después te sentás ahí y ponés condiciones, ¿viste? No le das todo de entrada confiando en que después los muchachos te lo van a reconocer, porque es, como dijo uno que está ahí en el chat, la rana y el escorpión. ¿Viste? ¿Cuándo vamos a aprender? Entonces ahí también hubo una ingenuidad muy, muy grave de confiar en un peronismo republicano que terminó no siéndolo. Estábamos sobre las elecciones y desde dentro del gobierno, desde el Ministerio del Interior, se nos decía, no, porque los gobernadores van a jugar por nosotros, porque si vos sos gobernador, qué sé yo, de Córdoba, te conviene mucho más tenerlo a Macri en el poder que tener a Cristina, porque Macri te da lo que te corresponde, Cristina no, Macri no te humilla, Cristina sí, y bla, 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 bla. Así que todos los gobernadores iban a jugar para nosotros. ¿Cuántos jugaron para nosotros? Ninguno. Entonces, eso creo que también es algo que tenemos que aprender. Y en ese sentido me parece que sí, que en esos tres lugares centrales, la política social, el debate público y la relación con el peronismo, y en particular con los gobernadores peronistas, habría que haber hecho algo distinto. Yo le dije al ministro del Interior cuál era mi consejo, que era, yo creo que si vos le das a las provincias solo lo que te obliga la ley a darles, cumplís con la ley y se incendia enseguida una provincia, que era clara cuál se iba a incendiar, que era Santa Cruz. Ahora, una vez que se incendia, vos lo dejás, porque nosotros no somos responsables de que hayan elegido a Alicia y que vengan votando a los Kirchner desde 1990. Es un problema de los santacruceños. Entonces, que se hagan cargo de lo que eligieron, que te lo vengan a pedir ellos, que los santacruceños pidan la intervención federal en Santa Cruz. Entonces vos ahí metés la intervención federal en Santa Cruz y vas a ver como todos los muchachos, desde Gildo hasta el gobernador de la Tierra del Fuego, entienden cómo viene. Entonces ahí hay algo que aprender del peronismo, que es que la lucha por el poder es la lucha por el poder. No se puede ser ingenuo y eso no quiere decir hacer cualquier cosa. Quiere decir lo que dijo el general, dentro de la ley todo, dentro de la ley todo. Después, fuera de la ley nada, pero primero dentro de la ley todo. Porque si vos encima que estás en debilidad, no jugás todas tus cartas dentro de la ley, y decís, no, esta no la juego porque se ofende fulanito, y acá voy a quedar mal con menganito, y tengamos esperanzas en qué sé yo, y bueno, terminás jugando con un rey, una sota y un 4 de copas, y perdés. Bueno, estamos excedidísimos de tiempo. No sé si te parece, Diego, una última pregunta, si Florencia está de acuerdo, y cerramos. Bien, entonces el siguiente votado es Cristian Enchós, que va a tener el privilegio de hacer la última pregunta. Le pedimos que se habilite el micrófono de este Café con Iglesias, desde ya agradeciéndole la brevedad. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, muy lindo la charla. Bueno, mi pregunta, yo soy de Formosa y mi pregunta es más con respecto a lo que está sucediendo aquí, con el tema del DNU que sacó el presidente ahora hace unos días, que acá claramente no se acató, y recién mañana, mañana 18, van a ver, en la mesa del COVID va a sacar una resolución nueva que supuestamente se va a adaptar al DNU presidencial. Sin embargo, acá no hay muchas esperanzas de que eso suceda, que quiere decir que va a profundizarse la crisis. Ya hay otras ciudades del interior de Formosa que están siendo aisladas de la misma manera que Clorinda y que es parte de Formosa. Todas esas cosas vienen de la mano con el tema de Paraguay, que está cerrado a las fronteras y que están queriendo volver a abrirlas para el tema de las elecciones. Todo esto como el partido o las fuerzas, ¿cómo se van a organizar para poder tener un registro, un control, o qué herramientas pueden utilizar para poder tener todo esto que no se le vaya de las manos? Bueno, eso sería la pregunta, no sé si se entiende bien. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias.
Primero que no solamente los que traen de la frontera ahí con Formosa y Paraguay, sino que yo sospecho que la derogación del decreto del presidente Macri, en donde se agilizaban los procedimientos para expulsar personas que delinquieron acá extranjeras e impedir el ingreso para aquellas que venían con antecedentes penales, tiene que ver con lo electoral, porque por más que digan que para una persona que viene del extranjero para poder votar tiene que estar 2 años de residencia, con los truchos que son los kirchneristas, no te quepa duda que les va a dar al otro día que ingresan el DNI para votar. Así que creo que este año tenemos la ventaja de la experiencia, que eso también ayuda mucho, y en lo personal a mí, que uno va con el tiempo ganando experiencia y aprendiendo un montón de cosas, que tiene que ver con todas estas trampas que utiliza el kirchnerismo para intentar imponerse electoralmente, que quizás en algunas elecciones las hemos o pasado por alto o no les hemos dado la importancia que tienen. Bueno, en este año estamos atentos a todos los subterfugios que puede hacer el kirchnerismo para querer amañar las elecciones, porque están desesperados, porque están jugando, digamos, todo el partido de gobierno está detrás de una familia para no ir presa, ya ni siquiera tienen un plan de gobierno. Entonces, con ese conocimiento estamos planificando muy, ¿cómo te puedo decir? Muy específicamente la elección, justamente para que nada de cualquier cosa que pueda hacer el kirchnerismo, que cualquier cosa es cualquier cosa, se nos pueda pasar por alto ni lo subestimemos. Así parezca algo pequeño. Para nosotros este año se juega el destino de los próximos 20, digamos, como Argentina República, así que estamos trabajando en cada una de las provincias, en cada una de las localidades, no solamente con los fiscales convencionales y demás, sino con estos detalles, estas pequeñas trampas, estas ventajeadas, estos amañes que podría eventualmente intentar el kirchnerismo para no perder las elecciones. Así que quédate tranquilo que en Formosa estamos, y vamos a ir, bueno, lo lidera de nosotros Waldo, ¿no? Waldo Wolf, pero están también los radicales y tanta gente que ha ido. Estamos encima y creo que es posible que sea histórico la elección este año en contra de Infran. Así que estamos atentos a que no se nos escapen estas cosas que pueden definir, obviamente, elecciones en muchos lados. Bueno, yo simplemente no tengo mucho más que agregar. Yo no soy un experto en temas electorales ni de control y fiscalización de elecciones. He participado como fiscal en varias, pero no es mi tema. Lo que sí comparto es que se queden tranquilos, es decir, veo una preocupación que no es de ahora, es de hace varios meses. Ya sabemos quiénes son estos muchachos, ya sabemos que el control electoral es fundamental, y siempre que hago lo mismo que ustedes nos dicen a nosotros, yo también lo he dicho para arriba, a quien corresponde, veo siempre me contestan, bueno, sí, estamos en eso, está a cargo de esto, y hay una estructura que está justamente revisando todos los mecanismos. A mí me toca una pequeña parte, yo dirijo el PRO 25, la provincia 25, y Juntos por el Mundo, que es los argentinos en el exterior, que es una provincia de más de 1 millón de habitantes, es decir, es más grande que la mayor parte de las provincias argentinas, sería la 11ª por población, es enorme. Y por supuesto, el nivel de participación es menor, pero además el gobierno ahora anunciaron que van a derogar el decreto que permite votar por correo. Es muy raro, porque estos muchachos que estaban en contra de Trump toman la misma actitud de Trump con respecto al voto por correo, y el objetivo es muy claro. Porque si vos vivís en Portland, por ejemplo, tenés que hacer 2.000 kilómetros a Los Ángeles para votar. Y si vivís, no sé, en un lugar no sé, en Baton Rouge, son más de 1.000 kilómetros para ir a votar a Miami. Nadie puede hacer eso. Está claro que la forma de voto en el exterior tiene que ser el voto del correo. Bueno, lo vamos a defender, pero va a estar difícil, porque nosotros lo teníamos aprobado por decreto, ellos lo pueden sacar por decreto. Creo que eso fue un error, deberíamos haber metido ley para que les fuera por lo menos más difícil. Pero bueno, la vamos a pelear. El viernes creo que será un artículo mío en La Nación, y vamos a dar la pelea. Y en ese terreno que me corresponde, y en los demás en los que están todos. Bueno,
cierro, sobre todo porque la veo a Florencia que ya se puso el verde irlandés y va a celebrar el St. Patrick Day El con San una buena Patrick. birra. Exacto. Probablemente en el baño de la casa, porque no sé cómo andan las birrerías donde vive ella, pero va a estar complicado. Están todas fundidas, cerraron todo. Yo, bueno, no estoy cerca del downtown, no vimos el downtown, pero estoy a unas cuadras, digamos, era el lugar. Se han cerrado el Kilkenny, todas las históricas están cerradas, una tristeza. Bueno, en tu casa nomás, abrite. Sí, obvio, una fresca. Y cerramos. Bueno, te agradezco mucho, creo que fuiste muy clara y creo que las preguntas y las respuestas reflejaron el aprecio que todos te tenemos. Un aprecio no exento de críticas por algunos, porque habían arrancado muy... Por supuesto. Y está pero bien, está bien, la es respuesta saludable. que diste fue muy clara, muy decidida, y me parece que, repito, es muy importante la incorporación de gente como Florencia, que viene con convicciones firmes y que viene con un currículum y no con un prontuario, porque también a veces nos traen gente que viene con el prontuario y yo digo, no me traigas a ese. Es muy difícil, claro, muy difícil, sí. Me parece que la batalla que ha dado Florencia en el tema de seguridad y la lucha contra las barras bravas y las mafias y su colaboración con Patricia habla claramente de dónde está. Así que cerramos con los micrófonos abiertos, el aplauso habitual. Muchas gracias. De Café con Iglesias. Gracias. Y nos vemos pronto. Gracias, la verdad muy bueno. Gracias, felicitaciones. Excelente, excelente. Fuerza, Gracias fuerza por Fernando, el fuerza espacio. Florencia. Gracias. Gracias, Gracias. Gabo. Gracias, Fer, por el espacio. Muchas gracias a todos. Gracias.